Hola amigos, bienvenidos a otro episodio lleno de sabor y tradición. Haz de este día un día inolvidable en familia preparando el mejor sancocho de res que marcará la diferencia en la mesa. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 3 libras de hueso de res, 3 plátanos verdes, una yuca grande, 3 choclos, un puñado de cilantro, 3 pepitas de ajo, media cebolla paiteña roja, media cebolla perla, un pimiento verde, una zanahoria, media cebolla larga, una ramita de apio, 2 cucharaditas de maní, media taza de leche, 2 cucharas de achiote, 2 hojas de laurel, media cucharadita de albahaca y sal al gusto. Listos para comenzar la preparación. Empezamos cortando media cebolla larga y triturando los dientes de ajo en nuestro mortero de madera. Incorporamos de una olla de presión el achiote, la cebolla larga, el ajo triturado y el hueso de res para lograr un sellado perfecto. Una vez sellado el hueso de res, lo cubrimos con 2 litros de agua. Añadimos la cebolla colorada, la cebolla perla, 2 dientes de ajo, un pimiento y la ramita de apio. Ahora, queridos amigos, procedemos a tapar la olla de presión y colocaremos la válvula. Una vez que la alarma suene, dejamos que hierva a fuego lento durante 20 minutos. Esto nos ayudará a realzar el sabor del hueso de res. Una vez transcurridos los 20 minutos, permitimos que la olla de presión se enfríe para poder destaparla. Ya cocidas las verduras, las sacamos y las reservamos para luego licuarlas. Con nuestro caldo de hueso ya listo, añadimos la yuca, el plátano verde, el choclo, la zanahoria, el laurel, albahaca, y finalmente agregamos 3 litros de agua. Dejamos que todos los sabores se cocinen a fuego lento, permitiendo que los sabores se mezclen. Con todos los ingredientes ya cocidos, procedemos a extraer una porción de yuca y otra de plátano verde para licuar con las verduras que reservamos. También añadimos la leche.
y el maní. Esta etapa final potenciará al máximo los sabores otorgados a nuestro sancocho una distinción única y deliciosa. Una vez que integramos el licuado, dejamos hervir por 10 minutos y nuestro sancocho estará listo para que lo disfrutes en familia. Y no podría faltar el cilantro. Apreciados amigos, gracias por estar con nosotros para transformar tus comidas en momentos mágicos y que los conviertas en un arte de cocinar en casa. Conquista el paladar de tu familia preparando los mejores platillos con nosotros y despierta la alegría y satisfacción en cada uno de ellos para que los conviertas en momentos inolvidables como yo lo hago. Gracias por unirte a nosotros en esta deliciosa aventura culinaria. Si te gustó esta receta, no olvides darle un like, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido de puro sabor. Hasta la próxima amigos y que disfruten de su sancocho de hueso de res. Buen provecho. ¿Qué tal el sancocho, familia? Riquísimo. Bien, rico. Bien rico.